mi padre siempre repetía la misma frase. La envidia no viene de un desconocido ni de un amigo, sino de la propia familia. Yo era joven y no entendía bien a qué se refería hasta que pasó lo que voy a contar. Mi hermano mayor llamado Roberto era un muchacho trabajador que se casó joven con Lucía, una chica bonita del pueblo vecino. Y después de un año de matrimonio, el médico les dio la mejor noticia que puede recibir una pareja joven. Iban a tener un bebé. Este iba a ser el primer nieto de la familia, así que todos estábamos vueltos locos de felicidad. Entonces mi madre empezó a tejer ropita para el bebé, mi padre planeaba cómo ampliar la casa para que Roberto y su familia pudieran vivir con nosotros hasta que ahorraran para su propio hogar. Y mis hermanos y yo discutíamos sobre quién sería el mejor tío o tía. Pero como dice el dicho, la felicidad en casa del pobre dura poco. La hermana de mi padre, mi tía Dolores, vivía 2 casas más abajo del camino. Era una mujer que nunca se casó ni tuvo hijos propios, siempre usaba vestidos oscuros y tenía una mirada que a veces daba miedo. Criaba gallinas y tenía una perra vieja y flaca que a veces se escapaba a nuestra casa. Cuando se enteró del embarazo de Lucía, mi tía Dolores vino a visitarnos más seguido. Traía hierbas para que mi cuñada tomara en infusiones de té, para fortalecer al bebé, decía. También le regaló un collar con una piedra roja para protección. Mi madre, aunque agradecía los gestos, siempre tiraba las hierbas cuando mi tía se iba y guardó el collar en una caja sin usarlo. Meses después, Lucía dio a luz a un hermoso niño al que llamaron Ricardo. Era regordete, con un montón de pelo negro y unos ojos grandes y brillantes que parecían observarlo todo. La casa se llenó de risas y de vida nueva, los primeros meses con el pequeño Ricardo fueron de pura alegría, y Roberto y Lucía se habían mudado a un cuarto grande que mi padre acondicionó en la parte trasera de la casa. El bebé crecía sano y fuerte, y se convirtió en el centro de atención de todos nosotros. Mi tía Dolores venía cada vez más seguido, siempre quería cargar al niño, y cuando lo hacía, le susurraba cosas al oído que nadie podía escuchar. Esto incomodaba a Lucía, pero mi madre le decía que no se preocupara, que era solo una vieja solitaria que quería sentirse parte de la familia. Una noche, algo extraño sucedió. Roberto se despertó por el llanto de Ricardo alrededor de las 3 de la madrugada y al salir al pasillo para ir por agua caliente para el biberón, vio algo que le heló la sangre. Mi tía Dolores estaba parada frente a la puerta de su habitación, pero estaba inmóvil, así como si fuera una estatua. «Tía, ¿qué hace aquí a esta hora?», preguntó Roberto, frotándose los ojos para asegurarse de que no estaba soñando. Pero mi tía no respondió, estaba murmurando palabras que no se entendían, como si rezara o cantara algo en voz muy baja. Sus ojos miraban al vacío, y no parecía notar que mi hermano estaba ahí. Roberto pensó que tal vez mi tía estaba sonámbula o por alguna extraña razón estaba confundida. Decidió encender la luz pues no lo había hecho, ya que conocía bien el camino en la oscuridad. Pero cuando regresó su vista con la luz encendida, el pasillo estaba vacío. Mi tía había desaparecido sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Confundido, Roberto dio un par de pasos adelante y su pie chocó con algo metálico. Cuando agachó su mirada, se dio cuenta de que era una lata grande de chiles en vinagre, de esas que venden en la tienda. Estaba vacía, pero dentro había cosas que no deberían estar ahí, como por ejemplo, velas negras a medio derretir, hilos de colores anudados de formas extrañas, y lo más perturbador, fotos recortadas de Lucía y el bebé. Aunque mi hermano no era supersticioso, sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Así que sin despertar a nadie, tomó la lata y la llevó al basurero detrás de la casa. Luego la enterró bajo otros desperdicios, y se lavó las manos como si hubiera tocado algo contaminado. No le contó a Lucía para no asustarla, pero días después le mencionó el incidente a mi madre. Dice que ella frunció el ceño pero no dijo mucho, solo que mantuviera los ojos abiertos y no dejara a mi tía a solas con el niño.
Sin mayor complicación los meses pasaron y el primer cumpleaños de Ricardo se acercaba. Mi madre planeaba una pequeña fiesta con pastel y piñata, también compramos globos de colores y un traje nuevo para el niño. La casa volvía a llenarse de esa emoción especial que traen las celebraciones familiares. Pero entonces notamos algo extraño, que mi tía Dolores había dejado de venir a la casa. No se presentó por más de una semana, cuando antes venía casi todos los días. Nadie preguntó por ella, y podría decir que casi nos sentíamos aliviados de no tener que lidiar con sus rarezas. Pero lo que no sabíamos es que el verdadero horror estaba por comenzar. Resulta que un día antes del cumpleaños de Ricardo, Lucía notó algo preocupante mientras le daba su baño. Y fue que los pies y las manos del niño estaban hinchados. No era mucho, pero lo suficiente para que una madre se diera cuenta y le puso un poco de crema pensando que tal vez era por el calor. Pero no pasó, y al contrario, empeoró de manera alarmante. A la mañana siguiente, el día de su cumpleaños, Ricardo amaneció con todo el cuerpo hinchado. Su carita redonda y alegre ahora parecía una máscara distorsionada, y sus manitas y pies estaban tan inflamados que apenas se le veían los dedos. Obviamente, la fiesta quedó olvidada y el pastel en la mesa se quedó sin cortar, mientras Roberto y mi padre llevaban a toda prisa al niño al centro de salud del pueblo. Entonces, cuando llegaron, el doctor les dijo que era algo grave y que debían ir urgentemente al hospital de la ciudad. En el hospital, los médicos corrieron de un lado a otro, le sacaron sangre, le hicieron radiografías y hasta le pusieron sueros. Nosotros mientras tanto esperábamos afuera, con mi madre rezando en silencio, Lucía llorando en el hombro de mi hermana y mi padre caminando de un lado a otro muerto de la preocupación. Cuando por fin salió un doctor, su cara no traía buenas noticias. No sabemos qué tiene el niño, explicó con voz grave. Los análisis no muestran infección, sus órganos funcionan correctamente, pero la hinchazón sigue aumentando. Vamos a internarlo para estudiarlo más a fondo. Así comenzó nuestro calvario, y fueron varios días de angustia viendo cómo Ricardo empeoraba. La hinchazón avanzaba por todo su cuerpo, ya no lloraba ni siquiera, solo gemía débilmente cuando la enfermera le pinchaba para sacarle más sangre. Los médicos probaron tratamiento tras tratamiento, como antibióticos, antiinflamatorios, medicinas cuyos nombres no podíamos ni pronunciar, pero nada funcionaba y la desesperación nos consumía a todos. Entonces mi padre, que nunca había sido un hombre de rendirse, decidió buscar ayuda en otro lugar. Consiguió el contacto de un especialista en enfermedades raras en Veracruz y sin pensarlo dos veces, Roberto y él prepararon el viaje. Veracruz quedaba a 5 horas por carretera. Llevaron a Ricardo envuelto en sábanas delgadas, mientras le colocaban unos trapos con agua fría en la frente para bajarle la temperatura que había comenzado a subir. El viaje fue eterno, con paradas frecuentes para revisar que el niño aún se encontrara con vida. El especialista, un hombre mayor con lentes gruesos y bata impecable, examinó a Ricardo durante horas. Pidió más pruebas, consultó libros, llamó a colegas por teléfono. Pero al final, su diagnóstico fue igual de desolador que el de los médicos anteriores. Lo siento mucho, les dijo. He visto casos similares solo 2 veces en mi carrera, y en ambas ocasiones no pudimos determinar la causa. Podemos seguir tratando los síntomas, pero no puedo prometerles mejoría. 3 semanas después de que comenzara todo, el médico que atendía a Ricardo en el hospital de nuestra ciudad llamó a Roberto y a mis padres a su oficina. Su rostro estaba sombrío, y sus palabras fueron como puñales. Hemos hecho todo lo humanamente posible, dijo con voz apagada. No entendemos lo que ocurre y solo queda esperar lo peor. Lo siento mucho. El regreso a casa fue silencioso y doloroso. Roberto manejaba el viejo carro familiar, con la mirada perdida en la carretera. Mi padre iba a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar, y en el asiento trasero, mi madre sostenía al pequeño Ricardo, ahora apenas reconocible bajo la hinchazón.
Lucía se había quedado en casa, demasiado destrozada para enfrentar más malas noticias. Mientras iban de regreso, al pasar por el mercado del pueblo vecino, mi madre vio a una mujer que reconoció de inmediato. Era doña Carmen, una pariente lejana por parte de su abuela. Era conocida en la región como curandera y partera. Había traído al mundo a muchos niños, y según decían, sabía remedios que los doctores desconocían. Mi madre entonces gritó que detuvieran el carro, asustando a todos. Sin preguntar nada, Roberto frenó bruscamente, y antes de que pudieran preguntar qué pasaba, mi madre ya estaba bajando del auto con Ricardo en brazos. Corrió hacia doña Carmen, quien la reconoció de inmediato, y entre lágrimas mi madre le contó todo lo que estaba pasando. La curandera escuchó en silencio, con los ojos fijos en el niño. Luego, tomó su mano hinchada y la estudió con cuidado. «Esto no es enfermedad natural», dijo finalmente doña Carmen, con voz grave. «Necesitan ayuda de otro tipo. Conozco a alguien que puede ver lo que los médicos no pueden». A estas alturas, mis padres estaban dispuestos a intentar cualquier cosa. La esperanza se había vuelto tan escasa que se aferraban a cualquier posibilidad, por pequeña que fuera. Entonces, doña Carmen los guió por un camino de tierra que se alejaba del pueblo. Después de media hora de caminar, llegaron a una casita aislada, rodeada de árboles y con gallinas picoteando en el patio. Ahí vivía doña Juana, una anciana que, según decían, tenía el don de ver más allá de lo visible. Doña Juana era pequeña y arrugada como una pasa, con el pelo blanco recogido en una trenza y ojos tan claros que parecían casi transparentes. Al ver llegar al grupo, salió a recibirlos sin mostrar sorpresa, como si los estuviera esperando. Mi madre le presentó al niño, pero antes de que pudiera explicar lo que ocurría, la anciana levantó una mano, pidiendo silencio. Comenzó a rezar en voz baja, pasando sus manos arrugadas sobre el cuerpo de Ricardo sin tocarlo. Nosotros guardamos silencio, entre confundidos y esperanzados. Entonces doña Juana miró directamente a mi hermano Roberto. «Tú, vas a ir a traer unas hierbas», le dijo. Roberto se sorprendió, pero asintió sin hacer preguntas. La anciana le dio instrucciones precisas sobre dónde encontrar ciertas plantas que crecían cerca de un arroyo no muy lejos de allí. Mientras Roberto iba por las hierbas, doña Juana preparó su casa. Encendió velas en las esquinas de la habitación principal, limpió una olla grande de barro y puso agua a calentar. Pasaron los minutos, y Roberto ya había regresado con las hierbas que la anciana le pidió. En sus manos traía ruda, albahaca silvestre, romero y otras que no conocíamos. Luego doña Juana hizo que Lucía entrara a la habitación con el bebé, y les dijo a los demás que esperaran afuera. Dentro, colocó la olla enorme en el centro del cuarto y echó todas las hierbas junto con otros ingredientes que sacó de frascos de vidrio. El agua comenzó a hervir, llenando el aire de un aroma intenso y penetrante. La anciana le ordenó a Lucía que le quitara toda la ropa al niño, y con manos temblorosas, mi cuñada obedeció, dejando al pequeño Ricardo desnudo. Su cuerpecito estaba tan hinchado que parecía a punto de reventar. «Siéntate cerca de la olla y ponlo en tu regazo», indicó doña Juana. Lucía se sentó en un banquito bajo, sosteniendo a su hijo como lo más preciado del mundo. La anciana tomó una manta blanca, grande y limpia, y cubrió a Lucía y al niño juntos, de modo que el vapor de la olla quedara atrapado con ellos. «No lo sueltes por más que te quemen los brazos», le advirtió la anciana con voz firme. «Lo que va a salir de él, debe salir todo, hasta la última gota». Lo que ocurrió después, Lucía nos lo contó más tarde, y era algo difícil de creer. Dijo que en cuanto el vapor caliente los envolvió, Ricardo comenzó a sudar. Pero no era un sudor normal como el que nos da con el calor o la fiebre, sino que su piel comenzó a expulsar un líquido espeso, amarillento y grasoso, que desprendía un olor horrible, como de carne podrida. El líquido brotaba de todos los poros del niño, manchando la manta y quemando los brazos de Lucía como si fuera agua hirviendo.
Ella apretaba los dientes para no gritar, aferrándose a su hijo como la anciana le había ordenado. Afuera, nosotros podíamos escuchar los gemidos ahogados de Lucía y oler aquel hedor que se filtraba por debajo de la puerta. En ese lapso de tiempo, mi madre rezaba sin parar y Roberto quiso entrar varias veces, pero mi padre lo detuvo. Tenemos que confiar, le decía. Recuerda que esto es por el bien de tu hijo. El proceso duró casi una hora, y cuando por fin doña Juana retiró la manta, todos quedamos sin habla. El cuerpo de Ricardo había comenzado a deshincharse visiblemente, sus facciones volvían a ser reconocibles, y por primera vez en semanas, el niño abrió los ojos y miró a su madre. Lucía tenía quemaduras rojas en los brazos, donde el extraño líquido la había tocado, pero sonreía entre lágrimas al ver que su hijo parecía mejorar. Esa noche, Ricardo durmió tranquilo por primera vez en semanas, y todos estábamos en shock, sin poder explicar lo que habíamos presenciado, pues no encontrábamos palabras que nos hicieran entender lo que había ocurrido. Más tarde, cuando estábamos a punto de retirarnos, agradecidos pero confundidos, doña Juana tomó a mi padre del brazo y lo llevó aparte. Tu hermana es la que está detrás de todo esto, le dijo sin rodeos. Quería hacerle daño a tu nuera por envidia, pero la maldad cayó sobre el niño. Estas cosas siempre buscan inocentes. Mi padre se quedó mudo, pero en el fondo, creo que siempre lo había sospechado. Días después de nuestra visita a doña Juana, nos enteramos de que mi tía Dolores había enfermado repentinamente. Su cabello comenzó a caerse a mechones enteros, su piel se cubrió de manchas oscuras y adelgazó rápidamente, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Nadie de la familia fue a visitarla, nadie excepto mi padre, que una tarde fue solo a verla. Nunca nos contó lo que hablaron, pero volvió con la cara pálida y los ojos tristes. Y un mes después, mi tía falleció. La encontró un vecino que notó que sus gallinas estaban sin comer. El médico que le realizó la autopsia dijo que había sido un fallo multiorgánico, pero nosotros sabíamos la verdad. Que la brujería se le regresó. Esa fue mi historia, gracias por leer. Gracias a todos ustedes, los que llegaron hasta el final de esta historia. Recuerden que si les pareció interesante, y para no perderse ningún video nuevo, deben suscribirse a este canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo relato.